4:30, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine. Aquí arranca nuestro programa de hoy, miércoles. Les vamos a acompañar hasta las 6 de la tarde en directo aquí en la 8 y también en nuestra página web www.tyltv.es. Ahí nos pueden seguir a lo largo de estos 90 minutos y cuando quieran. En las redifusiones de la 8 Burgos, por ejemplo, esta noche a partir de las 10 y por supuesto en nuestros perfiles de redes sociales y en nuestras plataformas. Hoy vamos a hablar de nuevo de despoblación. Lo hacemos todos los miércoles. Cada semana abrimos la sección La Provincia Vaciada, una semana con Salomón Ortega, como hoy, el presidente de la Asociación Repuebla, y otra con Leticia Núñez, conociendo historias de pueblo. Hoy con Salomón vamos a acotar todavía más este término de despoblación y lo vamos a situar en los datos que arroja ahora mismo la situación y que un año más son negativos para Castilla y León, que se presenta entre las provincias, entre las comunidades con más municipios catalogados como abandonados o despoblados. Bueno, de eso vamos a hablar en primer término con Salomón Ortega, pero además les hablaremos de la gala Ecofrikis. En esta ocasión no hace falta ni reservar, ni guardar aforo, ni medidas de protección contra el COVID, porque se realiza telemáticamente. Les van a dar más detalles enseguida sus organizadores, la Fundación Oxígeno y la Fundación Caja Círculo, que nos van a visitar en un ratito aquí en nuestro plató. Estaremos también en los preparativos de la Feria Librarte, la feria de edición de arte que está a punto de abrir sus puertas en el monasterio de San Juan de la capital. Además, les traeremos un pedacito de la Vuelta a España y estaremos también en el preestreno de Anne. Tuvo lugar ayer en los cines Van Golem de la capital y bueno, es una película que además de triunfar en el Festival de San Sebastián está dirigida por un menés. Enseguida les daremos más detalles sobre esa cuestión y hablaremos también de las condiciones de edificación y sobre todo de ventilación, algo muy importante en estos tiempos en los colegios, a través de un informe que acaban de dar a conocer pero que se realizó justo antes de la llegada de la pandemia entre la Universidad de Burgos y Passive House. Hicieron un diagnóstico muy completo de la situación de edificación de los colegios y sobre todo cuál es su nivel de ventilación. Se lo contamos enseguida, pero les puedo adelantar que todos los colegios suspenden en ese tema tan importante. Primera parada, la provincia vaciada. Como cada miércoles hacemos nuestro particular diagnóstico de la situación de la provincia con el objetivo de sumarnos a la lucha contra la despoblación, aunque los datos, un año más, son muy negativos para Castilla y León. Los vamos a analizar con nuestro experto en este tema, a quien saludamos vía telemática, entre otras cosas porque la capital ya está confinada perimetralmente y porque también nos gusta abrirnos a la provincia en el formato que sea, esta vez a través de una videollamada. Salomón Ortega, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis la confinamiento? Bueno, pues bien, porque este es un confinamiento muy diferente al que Ya. teníamos anteriormente, pero bueno, preocupados, Salomón, porque el hecho de estar en esta situación significa que los datos no son buenos y que Claro. las cifras de contagio no son las que deberían. Sin embargo, esto no nos impide prestar atención a otros temas que nos preocupan, como el de la despoblación, por ejemplo. Les decía a nuestros espectadores que un año más tenemos malos datos respecto a Castilla y León. Hoy vamos a conocer cuáles son los criterios para considerar un municipio en riesgo de despoblación, pero antes de eso vamos a hablar de los datos que conocíamos ayer, Salomón, a través Sí. de un mapa que presenta una entidad muy concreta, la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, y que nos deja un Ujú. panorama desolador. Pues, pues desolador, la verdad es que desolador. Si veis la primera diapositiva, veréis dos mapas, uno de toda España y otro de Castilla y León. En el mapa de toda España se ve claramente que
cuáles son las zonas despobladas y cuáles no están en riesgo de despoblación. Salomón, esos lugares que están en color granate son las zonas que tienen el mayor riesgo, y cuanto más aclaremos el tono de granate acercándonos al amarillo, pues menor es esa incidencia. Si volvemos al mapa, está claro en qué zonas se da el mayor riesgo de despoblación. Si os fijáis en la diapositiva del mapa de España, las zonas con más oscuras, las que más despoblación manifiestan, son la zona de la meseta castellano-leonesa y la zona del sistema ibérico. De Madrid hacia abajo, como veis, está bastante claro. Y luego hay un poco también de oscuridad en la zona de los Pirineos. Pero claramente el centro, digamos, la zona más afectada por despoblación es la meseta castellano-leonesa y la zona correspondiente al sistema ibérico, donde están las provincias de Teruel, de Guadalajara y de Cuenca. Si nos pasamos a la imagen donde se ve el mapa de Castilla y León, hay algunas zonas que están claras. Corresponden a las zonas las zonas que están más claras son las que se corresponden con las ciudades, con las capitales de Castilla y León. Así que está claro, eso es, Salomón, está claro que este mapa nos sitúa en una diferencia radical entre el medio urbano y el rural. Una vez más, la despoblación se concentra en el medio rural. En el medio rural. Pero fundamentalmente en Castilla, en la zona rural de la meseta castellano-leonesa. Como veis, el entorno metropolitano de Valladolid está bastante claro, el entorno metropolitano de Burgos y del León también lo está, y si nos fijamos en Burgos, en la provincia de Burgos, pues se ve claramente que el área metropolitana de la capital burgalesa, así como en la zona de Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Medina de Pomar, pues mantienen unas tonalidades bastante claras. ¿Qué quiere decir eso? Que exceptuando esas 4 zonas, el resto de la provincia está en una situación demográfica muy grave. Salomón, como veis ahí, en el mapa está muy claro, lo vemos muy gráficamente, pero es que esto además lo podemos poner en cifras. Nos colocabas un titular ahí muy destacado. El 76% de los municipios de Castilla y León están en una situación grave o muy grave respecto a la despoblación. En el resto de España, ese índice es del 44%. Solo del 44%. Eso demuestra, pone de manifiesto claramente que la situación de los municipios rurales de Castilla y León es muy grave. Y como no se tomen medidas de una forma rápida y drástica, esto no va a tener una solución a corto plazo. Salomón, y el diagnóstico ya es llamativo, lo conocíamos, pero verlo tan gráficamente pues todavía nos reafirma más en la preocupación sobre este tema. Pero es que este estudio lo que pretende es poner de manifiesto la situación tan grave que atravesamos en comunidades como la nuestra, como decías, justamente para ponerle freno, y tiene que ser inmediato, porque además de la pérdida de población, hay otro criterio que establece este estudio, y es la diferencia en los servicios que reciben las personas que están en zonas pobladas respecto a las que están en zonas despobladas. Y ahí, en Castilla y León, el 16% de la población reside en municipios en desventaja. Somos todos ciudadanos con los mismos derechos, por supuesto, que sin embargo no son atendidos. Así es. El problema de fondo es que hay radica en el atractivo que siguen teniendo los núcleos rurales, y que frente al poco atractivo que de momento tienen los núcleos urbanos frente a los núcleos rurales. El 80% de la población española vive en municipios de más de 30.000 habitantes. Estamos ya en una relación de 80-20, es decir, el 80% de la población vive en el 20%
del territorio y al contrario. Esto es un desequilibrio territorial y demográfico que es muy perjudicial para todos, no solamente para las zonas rurales, sino también para las zonas urbanas. Ten en cuenta que las zonas urbanas, como se está demostrando a través de la pandemia y de la cuarentena, son entornos pues cuyo hacinamiento genera bastante insalubridad, inseguridad y unos modelos de vida que no son sostenibles para el futuro. Las ciudades, de cara al futuro, tienen un problema de sostenibilidad. Entonces, esto hay que poner un remedio de contrapeso entre las ciudades y las zonas rurales y mirar de equilibrar ese desequilibrio tan absurdo y tan absoluto que hay en estos momentos. Salomón, este estudio, el mapa que estamos viendo esta tarde, se elabora bajo una serie de criterios. Criterios, sí. Eso es, en los que nos queremos detener especialmente. ¿Cómo valoramos un municipio en riesgo de despoblación? ¿Qué criterios se utilizan para valorar ese riesgo? Tenemos una imagen también para resumirlo. Sí, si ponéis la siguiente imagen, ahí están los criterios que son los que normalmente se utilizan para hacer las estadísticas sobre la población. El más importante es la densidad de población, que es el primero, que se refiere al número de habitantes que hay por kilómetro cuadrado. Cuando ese número de habitantes es igual o inferior a 20 habitantes por kilómetro cuadrado, ya se define a un pueblo o a una comarca o a una zona o a un territorio como en riesgo de despoblación. El segundo más importante, después de la densidad, es el del crecimiento demográfico. Significa la tasa de crecimiento de la población en un periodo comprendido en los últimos 20 años. Es decir, si la tasa de crecimiento es igual o menor al 0%, claramente manifiesta que está en riesgo de despoblación. El tercer criterio es la tasa de crecimiento vegetativo. Es el porcentaje que representa el saldo vegetativo, la diferencia entre nacimientos y defunciones sobre la población en un periodo comprendido en 20 años. Si ese porcentaje es menor o igual a menos 10%, también estamos en un claro ejemplo de riesgo de despoblación. Luego está el índice de envejecimiento, que representa el porcentaje que representa la población mayor de 64 años sobre la población menor de 16 años. Puede ser mayor o igual al 250%, y en ese caso significa que también está en riesgo de despoblación. Y otro aspecto muy importante con respecto a lo que has dicho antes de las atenciones que se deben de tener es el índice de dependencia. Significa que si sumamos los menores de 16 años y los mayores de 64 y los comparamos con la población que hay entre 16 y 64 años, significa que este rango de población de 16 a 64 son los que, digamos, mantienen o de los que dependen tanto los menores como los mayores de 64. Si el porcentaje es mayor o igual al 60%, está claro que el índice de dependencia es muy alto y, por lo tanto, esa población está en riesgos de desaparición. Y luego está la tasa migratoria, que representa el saldo en un periodo de 10 años, la diferencia de entradas y salidas de población por saldos migratorios. Este no es tan importante, pero también da unos síntomas de cuándo se está produciendo una despoblación en una zona. Salomón, nosotros en Castilla y León, de todos estos criterios, pues los tenemos todos en los peores valores, como acabamos de ver. Esto al final... Sí, adelante. He hecho un ejemplo de un pueblo cualquiera, de una zona de
de las que yo conozco, con una población de 10 pobladores inferiores a 16 años, de 250 pobladores entre 16 y 65 y con 400 de mayores de 65 años, que es bastante representativo de la zona de Pinares, por ejemplo. Entonces, todos los indicadores que yo he calculado en base a esos valores están, vamos, por debajo, muy por debajo de los que marca el Instituto Nacional de Estadística para significar que un territorio está en riesgo de desaparición. De ahí esos datos tan malos a los que nos referíamos al principio. Salomón, con este diagnóstico lo que hay que hacer es implementar medidas para frenarlo y particularmente en esta región, pero bueno, a mí al final me sirve para poner en evidencia la necesidad de secciones como esta y la oportunidad que tenemos de divulgar la situación tan grave por la que estamos atravesando. Así que, si te parece, en la próxima cita hablamos de medidas concretas, porque hoy se nos ha acabado el tiempo, nos quedamos con una sensación un poco amarga, ¿no? Lo siento, porque la verdad es que estos temas son para tratar en profundidad, porque ahora que se acerca el momento en que van a llegar fondos para la reconstrucción, es muy importante que todos estos valores se pongan de manifiesto y sobre todo se hagan a nivel comarcal, que yo creo que es digamos, la unidad de medidas sobre la que se debe de hacer estos valores y sobre todo luego tomar las medidas para que sean de ámbito general de la comarca y tengan, digamos, que beneficios para todos los pueblos y territorios de una comarca concreta. Bueno, pues lo tratamos en la próxima cita. ¿Te parece bien? Muy bien. Muchas gracias, Salomón. Hasta dentro de 2 miércoles. Un abrazo. Nosotros en 8 Magazine continuamos, seguimos en directo, son las 4:47. En este momento nos vamos a ir al preestreno de una película que no está rodada en Castilla y León, pero sí por un director castellano-leonés, burgalés más en concreto todavía del Valle de Mena. La película se llama Anne. Fue todo un éxito en la última edición del Festival de San Sebastián y ayer se preestrenaba en los cines Bangolem de la capital dentro del ciclo dedicado a la mirada violeta que organiza la Universidad de Burgos. Y allí estuvo mi compañera Leticia Gutiérrez con el director de esta película. Adelante. El propio David Pérez Sañudo nos va a presentar su nueva película, su primer largometraje, Anne, que ha cosechado muy buenas críticas en la última edición del Festival de Cine de San Sebastián. Y hoy David se presenta aquí, en una tierra a la que quieres mucho, en Burgos. De hecho, desciendes del Valle de Mena y me imagino que te haga especial ilusión presentar a Anne en nuestra provincia. Sí, desde luego, claro. Al final, efectivamente, yo vengo del Valle de Mena y bueno, aunque estoy en el otro extremo, pues de alguna forma venir a un cine como este, ¿no? Donde he visto tantas películas en distintos momentos de mi vida y donde se proyecta también un cine muy próximo al que me interesa, pues es súper especial, la verdad, estoy súper contento. Ha sido la mejor rodada en el País Vasco en el último certamen, en el último Festival de Cine de San Sebastián. ¿Cómo se le queda a uno el cuerpo, David, después de que su primer largometraje haya tenido tan buenas críticas, tanto éxito? Bueno, la verdad es que muy sorprendidos, lo primero, ¿no? Porque de alguna manera durante todo el proceso de rodaje y de postproducción pues tratas de imaginarte cómo será el estreno, si gustará, no gustará. Entonces cuando llega y es todo tan caluroso y tan bienvenido, pues hombre, abruma un poco y estamos contentos. La sensación de no creerte algo, ¿no? De decir, bueno, cuidado, a ver qué viene después, ¿no? Y nunca bajar la guardia. Y lo cierto es que estoy muy contento, sobre todo por el equipo, por las actrices también, ¿no? Por Patricia, todo lo que se está diciendo de ella y que de alguna manera pues me hace sintonizar de nuevo con el proyecto de película, que a lo largo de todo el proceso de rodaje y de postproducción pues uno sufre altibajos emocionales porque es muy dilatado el proceso y la verdad es que increíble, no lo sé, ha sido una experiencia maravillosa.
Patricia López Arnaiz, de hecho, ha cosechado muchísimos elogios e incluso piden su nominación para los Goya. Sí, es que estamos alucinando, ¿no? Porque sabíamos que era muy buena actriz, sabíamos que el potencial lo tenía y sabíamos que el papel era muy bueno, el papel que ella juega, ¿no? Pero pensábamos que una película modesta como es la nuestra no tenía igual el músculo para llamar la atención y para, bueno, posicionarse de esa manera, pero es cierto que, claro, ya al principio te hace gracia, ¿no?, cuando alguien lo comenta, pero cuando de forma masiva todos los medios dicen cosas como las que dicen, si no gana el Goya me ofendo, ¿no? Asusta, ¿no? Y claro, ahora nos toca echar el resto y tratar de que todo el mundo le conozca y que lo que ella hereda de la otra mirada, de La Peste, de las series en las que trabajaba, pues con Anne recoja todos los frutos que tiene que recoger. Anne está ambientada en la Vitoria del 2009 y habla de un conflicto de genes entre una madre y su hija, con mundos muy diferentes y donde se generan una serie de tensiones. Es un drama con elementos de thriller. ¿Y qué es lo que has querido reflejar con esta historia que está ambientada en el País Vasco? Bueno, yo creo que especialmente ocuparse de eso que dices, ¿no?, de lo más íntimo, de esa relación entre una madre y una hija, o ya para generalizar, de las relaciones entre padres e hijos que se dan de forma bidireccional y que todos conocemos, ¿no?, y que todos entendemos. Lo que ocurre en la película es que las personalidades y lo que está en juego pues va al límite, ¿no?, o se posiciona en una dimensión bastante compleja ya. La película parte de la desaparición de Anne, de una hija de 17 años, y la protagonista, a pesar del título, es su madre, que está encarnada por Patricia López Arnaiz, y que emprende una búsqueda inicialmente de baja intensidad, porque su relación con la hija es pobre, es tirante, es bastante ciclotímica, violenta. ¿Es una película con matices políticos, David? Bueno, tiene un contexto social y político muy fuerte, tiene un arraigo en la sociedad de la época, en la sociedad vasca de la época y en las reminiscencias del conflicto vasco. Lo que pasa es que todo responde de alguna forma a contar una relación. Me explico, ¿no? La película trata de reflexionar sobre la comunicación, o sobre la incomunicación más bien. Y en paralelo hablamos del conflicto del tren de alta velocidad, ¿no?, y de cómo una vía está diseñada para unir dos puntos, pero al mismo tiempo separa dos márgenes, ¿no? Esa imagen simbólica es lo que nos permite a nosotros pictóricamente hablar de esto, de la comunicación. David, ya medio camino entre el País Vasco y Burgos, nos encontramos con Villastana de Mena, donde ya has presentado esta película, pero donde también está ambientado un corto que también te está trayendo muchas alegrías. Sí, el cortometraje se titula Un coche cualquiera, está protagonizado también por Patricia, la protagonista del largometraje, y por Jorge Pobes, que es uno de los personajes principales del Secreto del Puente Viejo, y especialmente por Álvaro Cervantes, ¿no?, que es pues el protagonista de Carlos V, la serie que hubo hace unos años, Los últimos de Filipinas, no sé, tantas películas, el amigo de Mario Casas en 3 metros sobre el cielo. Y bueno, es un corto que nos ha dado muchas alegrías. Partió del Festival de Clermont-Ferrand en Francia, es el festival más importante del mundo, y eso hizo que, bueno, pues muchos festivales se interesaran, nos han caído muchos premios, muchas selecciones, y estamos encantados de poder compartirlo con los vecinos del Valle de Mena en noviembre, donde podremos hacer la Semana Cultural seguramente y proyectarlo, ¿no? Y nos encantaría hacerlo también aquí en Burgos, claro. Una valoración de estos 9 años, de esta carrera tan apasionante y tan creativa que es ser director de cine. Bueno, ejercicio de resistencia. Es el resumen perfecto, ¿no? Cuando parece que todo se concentra en el momento en el que algo sale a la luz, ¿no?, pero no conviene olvidarse del peaje, ¿no? No sale sin un nivel de esfuerzo tremendo y sobre todo yo creo que el ratio esfuerzo-resultado nunca sale a cuenta. Entonces es duro, apasionante pero muy duro, la verdad. ¿Qué pides a la gente que os puede ayudar y también al espectador para que no tenga miedo a venir a las salas de cine? Bueno, yo creo que como cualquier cosa en la vida, ¿no?, es un acto político, ¿no?, el hecho de venir al cine y decidir venir al cine en lugar de ir a otro lugar, ¿no? Venimos de una herencia muy complicada en la que seguramente la piratería ha hecho pensar que pagar 6 euros por ir al cine es una barbaridad y pagar 6 euros por una copa es habitual, y yo creo que ahora mismo vuelve a ser un ejercicio de resistencia y el público también no puede ser ajeno. Y hay ciudades que no tienen salas de cine.
Entonces aquí en Burgos está la posibilidad de ir al cine en distintas salas, ¿no? Entonces cuidémoslas, porque todos sabemos que la rentabilidad del espacio para una marca de ropa o para una gran cadena es mucho mayor que para un cine. Entonces tenemos que pensar también en qué tipo de ciudad queremos tener, si nos interesa tener un teatro o un Burger King, bueno, y es una responsabilidad propia y política también, no. Bueno, pues con ese mensaje en lo que a los espectadores se refiere, nos quedamos, vendremos al cine a disfrutar de pequeñas películas que pueden aportarnos grandes cosas como Anne. Muchísimas gracias, David, y mucha suerte con todos tus proyectos. Gracias a vosotros. Alaba, aitaren iguala da, zeu jakingo duzu. Bueno, pues una película que, como ven, ya está en las salas de exhibición, que llega triunfando desde el Festival de San Sebastián y que ahora podemos disfrutar en los cines Mangolén de Burgos después del preestreno de ayer, bajo la dirección de un burgalés, una película estupenda que les recomendamos. Cambiamos de asunto, aunque seguimos haciéndoles recomendaciones. Vamos a invitarles a un acontecimiento para el que no hace falta reservar ni respetar el aforo. Lo pueden ver ustedes tranquilamente en su casa, como ven 8 Magazine, porque se va a realizar el principal de los actos de los que vamos a hablar. Se va a realizar de forma telemática, en directo, a través de YouTube, la 7ª edición de la Gala Ecofrikis. De eso vamos a hablar en los próximos minutos con mis siguientes invitados. Me acompaña Roberto Lozano, de la Fundación Oxígeno. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y Javier Araco, que le decía en broma hace un momento, pero no me resisto a compartirlo con ustedes, que es el responsable de comunicación de la Fundación Caja Círculo y el nuevo fichaje de 8 Magazine, porque vienes con tanta frecuencia que ya te vamos a hacer colaborador. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Veneca, buenas tardes. Estamos encantados porque, como siempre decimos, se trata de traer iniciativas en marcha, de hacerles propuestas interesantes a nuestros espectadores, y si vienes a menudo es que hay muchas cosas que contar, ¿no? Ese es el objetivo, y que esto no pare, ¿no? Como estábamos hablando hace unos minutos, que bueno, que dentro de las medidas y todo lo que tenemos que cumplir, pues que las programaciones, en este caso de medio ambiente, pues que no se restrinjan, que no paren, que no paremos de hacer cosas. En este caso, Roberto, habéis decidido hacerlo con la máxima seguridad, de tal modo que todas las actividades se desarrollan en un escenario digital. Esto tiene algunas ventajas, no vamos a mirarlo todo desde el punto de vista positivo. Primero, que se pueden hacer actividades, y después que os abrís a un público más grande que el que os limitaría a una sala en concreto, ¿no? Pues sí, ciertamente ese miedo que a veces tenemos de hacer cosas solo por internet, porque somos muy de cuerpo a cuerpo. Nosotros vamos con voluntariado a recoger basura al campo, estamos en ríos, en playas, en charlas, talleres infantiles con profesionales también, en la universidad. Y como te gusta mucho compartir todo lo que haces y reflexionar sobre el mundo en el que vivimos, de manera positiva, constructiva, pues al final el no tener eso y el enfrentarte a una cámara, como haces tú todos los días, sin público, porque sabes que está al otro lado, pues a los que no lo hacemos habitualmente nos supone pues un limitante, y a veces no sabes si hay alguien detrás, ¿no? Pero después de las últimas, ya desde el año pasado se emiten en directo las galas, y eran un poco más provinciales, ¿no? Por decirlo así. Todos los participantes también ahora son de la provincia de Burgos y tienen que ver con el tema en concreto. Pero ya desde la gala anterior, pues decidimos que, como había que abrirlo más y publicitarlo mucho más a través de internet, pues que esos participantes también fueran de toda España, en el caso de que el tema diera juego para ello, ¿no? Sin perder esa visión siempre de ecofrikis de la provincia de Burgos, que creemos que hay muchas personas por conocer. Y esto nos ha dado, pues bueno, pues un salto de una sala que tienes 300 personas o 500, 400 y pico en el caso de la sala grande, cuando hemos hecho alguna allí, pues a tener 3.000 visualizaciones, y entonces te quedas un poco como asustado. No llegamos a la audiencia en 8 Magazine, pero estamos encantados. Quiero detenerme también, primero, en que hay actividad, la mantenéis, hemos hablado de propuestas culturales, en este caso relacionadas con el medio ambiente, pero también quiero detenerme en que hay más situaciones, en este caso también
problemas, la pandemia silenciosa la llamáis vosotros, Roberto, más allá del COVID, que no obviamos, que somos muy conscientes de la gravedad de esta enfermedad, de las personas que se ha llevado por delante, de las consecuencias que está teniendo, y no queremos minimizarlo ni mucho menos, pero igual que hacíamos ayer hablando del cáncer de mama con motivo de la celebración de su lucha el día 19, claro, hay otros problemas que siguen ahí a pesar del COVID, ¿no? Es el caso del cambio climático. Lo que pasa es que esta pandemia nos ha invadido de tal manera que está dejando en segundo plano problemas que también son importantes. Bueno, y sobre todo problemas que tienen que ver con nuestros hábitos, nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de vida, pero en los últimos 50, 60 años, por decir, desde la revolución industrial, ¿no? El caso es que el cambio climático, algunos pueden decir, bueno, eso es un problema ambiental, pero realmente la pandemia del COVID provocada por este virus, proviene del maltrato que hacemos al planeta. Y ese maltrato, pues, no es que se haga de hoy para mañana, sino que viene ya condicionado, en este caso, cuando hablamos de cambio climático, pues por un uso principalmente de combustibles fósiles, que todos sabemos ya que han contaminado el planeta de tal manera que lo han desajustado, ¿no? Junto con otros muchos más problemas. Y ese desajuste hace que aparezcan virus como este, ¿no? De hecho, el ponente principal, que es un divulgador científico espectacular, Fernando Valladares, que se ha puesto un poco de moda, gracias, o por desgracia, debido al COVID, bueno, nos va a explicar esto, ¿no? Las relaciones que hay entre cómo preservamos nuestro planeta y cómo surgen enfermedades nuevas, que esta es no la primera, pero va a ser una de las primeras más fuertes que va a haber, y que tenemos que actuar, ¿no? De hecho, el cambio climático como tal, solo ahora mismo, en España ya hay carencias de agua, hay mucho calor, altas temperaturas en muchas zonas, y los modelos prevén que de Madrid para abajo en 30 o 40 años será muy difícil vivir, ¿no? Porque veranos son muy calurosos, pero bueno, el resto del planeta. Naciones Unidas habla de entre 200 y 500 millones de personas que no pueden sembrar, que no pueden cultivar, que no pueden tener ganado, porque hay grandes sequías o muchas inundaciones, y esos son desplazados climáticos que buscan alojamiento y vida o hogar en otro sitio. Y eso, solo con eso, ya podemos pensar que este es un grave problema de la humanidad, ¿no? Pero bueno, que está ahí, que nos repercute directamente a nosotros mucho más de lo que creemos. El día 24 de octubre es el Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático y el día en el que se va a celebrar esta séptima gala Frikis, esta vez en formato digital. Javier, explícanos cómo pueden nuestros espectadores disfrutar de la gala. Luego nos metemos en el contenido. Bueno, pues a través de nuestro canal de YouTube, bueno, con los accesos habituales, ya bien desde la página web de Fundación Oxígeno o desde la nuestra, a través de un enlace muy sencillito. Sábado 24 de octubre, 6 de la tarde, para que... El estreno mundial. Estreno mundial, en sí. exclusiva y en primicia. La verdad que, como ha comentado Roberto, nosotros encantados, porque bueno, tenemos unos antecedentes muy exitosos, que fue la gala del mes de junio, en el que bueno, nos vimos sorprendidos también gratamente por el número de visualizaciones que tuvimos, y ahora, pues bueno, obligados, entre comillas, bueno, volvemos a repetir, pero esperamos el mismo éxito. La verdad que luego también este éxito depende de la programación de la gala y de la participación de, por ejemplo, Fernando Valladares, un prestigioso biólogo, investigador del CSIC, bueno, etcétera, etcétera. Como ha comentado Roberto, que esperemos, claro, que es un aliciente importante, ¿no? También para que la gente se sume. Y se sume no solo desde Burgos, sino de todos los puntos de España a seguir la gala. El rigor está asegurado y son temas que además hay que abordar de esa manera, pero a mí me gusta mucho el tono que escogéis para divulgar estas cuestiones que son tan serias y tan importantes y con responsables de reconocido prestigio, pero ya solo el término ecofrikis nos sitúa un poco en un ámbito más amable, y durante toda la gala el tono, como decía antes, va a ser ese, ¿no, Roberto? Porque luego vais a hablar de flipados contra el cambio climático. Bueno, hablar de flipados, pues ya... Bueno, realmente es lo que tú has dicho, ¿no? Cuando nosotros la Fundación Oxígeno, y que en este caso coincide que en colaboración siempre con Fundación Caja Círculo, 20 años haciendo actividades de divulgación y educación ambiental. Y entonces, claro, cada año te tienes que reinventar. Y hablar de temas ambientales
excepto que hables de setas, que también hablaremos en su momento, de pájaros, y ahora hablando de pájaros y de setas también puedes hablar de problemas, pues son temas farragosos, que no a todo el mundo le gusta, el cambio climático, no sé, ¿no? Entonces, la contaminación, los residuos, bueno, pues al final, si queremos atraer gente y no hablar siempre para las mismas personas, tenemos que buscar la creatividad, ¿no? Y además hacerlo de una manera que no esté culpabilizándonos siempre a todos, que bueno, que sí que tenemos nuestra culpa, porque la sociedad la formamos nosotros, las personas, ¿no? Las empresas, las casas, los hogares, las administraciones, pero en realidad de hacerlo de una manera constructiva, positiva, y poniendo sobre todo encima de la mesa, encima del escenario en este caso, a personas, hasta ahora de la provincia de Burgos, y también las habrá muchas, que trabajan diariamente y que tienen su proyecto vital vinculado a ese tema, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hablamos de cambio climático, pues habrá participantes de nuestra provincia que tienen que ver con la energía, ¿no? Como existen cooperativas energéticas donde tú puedes comprar energía verde y que son personas como los que estamos aquí, que nos hemos asociado para crear una comercializadora de energía y está en la provincia de Burgos, ¿no? Entonces tú puedes decidir comprar energía verde a Eneca o comprar energía verde a una multinacional, ¿no? Entonces, dejas el dinero y de dónde viene la energía lo decides tú, ¿no? En Burgos está fabricando, bueno, eso lo voy a decir porque es una cooperativa muy pequeña y no pasa nada, ¿no? Se llama Megara Energía, pero Casple claro. Es una empresa que hay en el polígono industrial de Villalonquejar que está trabajando e innovando sobre un vehículo eléctrico urbano, ¿no? Y lo está haciendo desde Villalonquejar y cuando ese vehículo salga a la venta, su tecnología estará por toda Europa, por todo el mundo y ha salido de la provincia de Burgos, con lo cual, pues es ideal, ¿no? Porque tenemos algo ahí cerca que no lo conocemos y que va a contribuir mucho a paliar los efectos del cambio climático. Y así pues tenemos a 15 ponentes con música en directo también, con ilustradores, en este caso es un artista plástico fotógrafo, Eduardo Cortils, que es otra persona que viviendo por medio planeta se ha afincado en la provincia de Burgos en un pequeño pueblo y bueno, pues prácticamente como dice él ha estado escondido y nadie le conoce. Pero la acabaremos conociendo todos, ¿no? Porque hace intervenciones artísticas en el campo. Bueno. Entonces, todas esas personas que existen en nuestra provincia, que están por ahí, las llamamos flipados o flipadas del medio, en este caso del cambio climático, y como dices, lo hacemos en un tono gracioso, son charlas de 5 minutos en las que, bueno, pues mostramos esas iniciativas para que quien quiera luego pueda ir a su pueblo, a su ciudad, buscarlo, indagar, y de una manera fresca, pues lo puedas hacer. Y es una gala, además, se trata de pasarlo bien, de aprender mucho, pero también de pasarlo bien. Eso va a ocurrir en la 7ª Gala Ecofrikis, este sábado, día 24 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático. Pero tenéis planes un poco más allá de la gala, ¿no? Habéis organizado talleres, una vez más buscando la participación de todas las edades, acudiendo a todos esos sectores que se van a desarrollar en formato digital también. Sí. Toda esta información, por cierto, está en Ecofrikis en internet y aparecen los enlaces que ha dicho Javier, viene una página a otra, pero que llevan al mismo sitio. Entonces sí, como dices, no hemos querido quitar prácticamente ninguna de las actividades que se han hecho los últimos años, o sea, los últimos 2 años con este tipo de actividad. Entonces, los talleres familiares, infantiles principalmente, que hacíamos, también talleres para adultos, en este caso sobre cómo ayudar en tu día a día a paliar los efectos del cambio climático o a minimizar tu huella ecológica, tu huella en la vida, ¿no? Pues los hacemos online, los puedes ver en 15 minutos y luego tú, en tu tiempo libre, con tus hijos, con tus sobrinos, en tu casa, con tu familia, o tú solo puedes hacerlos, ¿no? Entonces, bueno, los tienes también en ese canal, lo puedes ver cuando quieras y hacerlo cuando te parezca. El voluntariado ambiental, pues como no podemos, entre comillas, pues organizar un grupo grande y salir al campo a plantar árboles o a recoger basura, que por cierto hay muchísima más de la que ha habido nunca en la ciudad de Burgos, y sobre todo en los caminos y zonas cercanas. ¿Y a qué se debe eso, Roberto? Bueno, pues se debe, pues yo creo que a una falta de educación grandísima, eso es lo primero, a una falta de limpieza por parte de los servicios municipales, que igual están desbordados por otros motivos, como todos sabemos, y sobre todo porque son zonas perimetrales, jardines, eso sí, ya mascarillas. Las mascarillas estas que se lavan, que valen 6 euros, no ves ninguna. De las mascarillas de usar y tirar hay muchísimas, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que todo eso contribuye a que no nos demos cuenta que esto es un grave problema también, ¿no? Y a lo que iba es a que esas actividades que no podemos hacer en el campo, o que no queremos hacer ahora mismo porque, bueno, son 6 personas, queremos minimizar el riesgo de contagio, pues las hacemos todas online e invitamos a que tú con tu familia las hagas en tu barrio, las hagas en tu río, en tu pueblo,
en tu casa. Y hoy imparte exposiciones, que antes pues íbamos a la sala Pedro Torrecilla a verlas y ahora pues no podemos. Entonces, bueno, pues tenemos 2 exposiciones del Centro Nacional de Educación Ambiental y de National Geographic, que son fotográficas y otras educativas, que las puedes ver con tu móvil, en tu tablet, en tu ordenador, en cualquier momento, a través de los enlaces que poniendo Ecofrikis, y al final, bueno, vídeos de investigadores de la Universidad de Burgos, revistas infantiles, cuentos. Todo eso en vuestra Todo página eso en la página web. Lo tenemos con sus enlaces, en la página ecofrikis.es. Y cuando podamos volvemos Sí. a lo presencial, Exacto. eso seguro, pero bueno, mientras tanto se pueden hacer cosas. No Eso sé si vas a volver dentro de una semana o de Bueno, dos, Es un friki de la 8. Sí, sí, por supuesto. Un fan, un fan. No, simplemente, bueno, pues volver a recalcar, ¿no? Que es una programación muy amplia, que nuestra alianza con Fundación Oxígeno en temas medioambientales, bueno, pues está claro, ¿no? Y ahora habéis podido comprobar por qué surge, ¿no? El alto grado de conocimiento, bueno, ese también carácter creativo, ese componente creativo que tienen siempre, que bueno, pues que hace colaborar y estar concienciados con el medio ambiente de una manera divertida también, se puede hacer, no enfadados, no culpables. Me ha gustado agresivos, mucho no de una eso, manera agresiva, porque somos ¿no? responsables, pero bueno, tampoco culpables, ¿no? Sí. Para implicarse hay que tener un punto Bueno, de vista positivo. claro, es que tenemos que analizar toda nuestra vida y es muy complicado porque nos hemos educado en una forma de vida que nos ha tocado. Yo siempre digo que nuestros padres, pues bueno, como vivieron unas penurias que no hemos vivido nosotros, nuestros padres y abuelos, pues nos han educado en otra cultura en la que damos un botón y aparece la luz, el agua, cosa que ellos no tenían, ¿no? Y todo eso, pues bueno, se nos ha ido de las manos, no a nosotros, como burgaleses. Tenemos sino poco tiempo, a todo el Roberto, pero planeta. lo que un día me gustaría mucho abordar contigo y Javier, te invitamos también, por supuesto, es hablar cómo en solo una generación hemos perdido tanto contacto con la naturaleza. Te referías a nuestros padres, Sí, tenían sí, un contacto y un conocimiento del medio natural. Se ha perdido absolutamente en Pues tan solo una generación de una forma muy rápida y muy negativa, incluso para la salud. Así que la próxima vez hablamos de eso, bueno, de lo que queráis, ya sabéis que podéis venir cuando queráis. Sin De momento problemas. nos centramos en la 7ª Ecofrikis este sábado. Toda la información en su página web, ponen Ecofrikis en el ordenador y ahí les aparece todo. Javier Araco, mil gracias una vez más por venir. Hasta pronto. Y Roberto, cuando quieras también. Hasta pronto, muchísimas Encantado de gracias. estar aquí, muchas gracias. Y a ustedes les veo enseguida, justo después de la pausa para la publicidad. Vamos a hablar de un estudio que se hizo pre-pandemia, pero que nos viene ahora al pelo para hablar de los niveles de ventilación y de la eficiencia constructiva en los colegios, que podrían evitar muchos contagios. Se lo contamos enseguida. Continuamos en 8 Magazine, continuamos en directo, son las 5:18. Se lo he contado justo antes de la pausa para la publicidad. Les vamos a hablar de un estudio que ha realizado la Universidad de Burgos en colaboración con la plataforma Passive House. Enseguida les damos más detalles. Un estudio que sería muy interesante en cualquier circunstancia, porque valora el confort, la calidad ambiental y la ventilación en los colegios de España. Un estudio que podría aplicarse también a otras instalaciones educativas, culturales, sanitarias, y que en cualquier circunstancia sería interesante porque nos arrojaría datos sobre los entornos en los que nos movemos y la salubridad de los mismos. Pero claro, en este momento de pandemia por el que estamos atravesando, tan preocupados por los niveles de contagio, por las concentraciones de personas, por proteger a los más pequeños en las aulas, todavía
cobra mayor relevancia este informe del que vamos a hablar en los próximos minutos con el catedrático de la Universidad de Burgos, Juan Manuel Manso. Buenas tardes, bienvenido. Hola. En primer lugar. Buenas tardes, encantado. Vamos a hacer un poco de cronología para explicar la oportunidad en la que llega el estudio, pero que bueno, hubiese sido muy trascendente en cualquier circunstancia. ¿Este trabajo arrancó hace 3 años más o menos? Sí, este trabajo arranca en el curso 17-18. Va por cursos académicos porque la necesidad de la toma de datos se relaciona con la presencia o no de los estudiantes, de los alumnos en los centros. Entonces es un estudio en el que se trata de averiguar, en una primera aproximación, cuál es el nivel de acondicionamiento, y acondicionamiento comprende varias cosas, que si quieres luego lo hablamos. Sí, claro, enseguida. El nivel de acondicionamiento que tienen las aulas para nuestros alumnos. Entonces, nosotros nos planteamos tomar medidas en los centros, en los colegios de toda España, durante el curso escolar y en las diferentes etapas. Claro, no es lo mismo tomar datos en el mes de noviembre que tomarlos en marzo. No es lo mismo en Sevilla que en Burgos, y no es lo mismo por la tarde o por la mañana. Entonces, y todas esas variables las ha tenido en cuenta ese estudio que arrancaba en el 2017, y qué bien que arrancó en 2017, porque todo ese trabajo de toma de datos y después de análisis de los mismos ha llegado justo cuando más falta nos hacía. Pues sí, ha coincidido con la pandemia, porque durante 2019 estuvimos manejando los datos. Los datos, dicho así, pues dice, bueno, no será para tanto. Bueno, los datos que tomamos son más de 700.000, 708.000 y pico, aparte de los que desechamos, porque en el funcionamiento habitual de un sistema electrónico que transmite datos a distancia, pues siempre puede haber interrupciones porque se ha ido la luz del colegio o por múltiples causas. Entonces hay que hacer un cribado completo de los datos, eliminar aquellos que por razones obvias no son válidos y dejar solamente los intervalos de datos correctos. Entonces, la manipulación o el tratamiento, dicho mejor, de esos 708.000 datos, pues es arduo y es bastante complicado, ¿no? Eso se hizo durante 2019 y luego durante 19 y parte del 20. Y durante el 20 ya se elaboró el informe, se hicieron las gráficas, se hizo la presentación en bonito, por decirlo así, del documento que hemos elaborado entre la plataforma Passy House España y la Universidad de Burgos. Enseguida vamos a explicar lo que nos arroja el informe, los datos que nos deja, pero en aquel momento, antes de conocer que iba a llegar una pandemia como la que estamos viviendo, ¿cuál era el objetivo del estudio? ¿Qué se pretendía analizar concretamente? Lo que pretendíamos analizar entre 2 grupos de trabajo de la Universidad de Burgos, había un grupo de construcciones arquitectónicas dirigido por el profesor José Manuel González, y el grupo en el que yo trabajo, el de construcción sostenible, se llama mi grupo. Bueno, lo que pretendíamos analizar era el acondicionamiento de los espacios en el que estudian nuestros chicos. ¿Cuáles? Lo centramos en los colegios nada más, bueno, más 2 institutos, incorporamos 2 institutos, pero lo hicimos en colegios en general, para saber si nuestros hijos están en buenas condiciones en los colegios, porque tengamos en cuenta que cualquiera de nuestros hijos pasa al día 6, 7, 8 horas en un colegio, entre actividades escolares y extraescolares, pues entre 6 y 8 horas en el colegio. Eso quiere decir que tenemos que saber cuál es el nivel de bienestar que tienen nuestros hijos, y porque con ello podemos además juzgar otros parámetros, otras cosas que pasan, que nos preocupan mucho los informes PISA. Todos los años cuando sale el informe PISA nos preocupa muchísimo si Castilla y León estamos en una buena posición, si Navarra ha quedado mejor que nosotros en lectura comprensiva o no. Bueno, pues esto de lo que estamos hablando tiene mucho que ver también con eso, ¿eh? Tiene que ver porque tenemos que tener a nuestros hijos en unas condiciones, si no óptimas, por lo menos buenas, para que puedan rendir.
estaría bueno que nosotros les pidiéramos a nuestros hijos un buen rendimiento y les diéramos unas malas instalaciones para rendir bien, cosa que ocurre. Eso, ahí quería llegar, Juan Manuel. Los colegios en España suspenden, la mayoría de los colegios en España suspenden ese confort y calidad ambiental que les ofrecemos a los niños. Esa es la conclusión del estudio. Sí, la conclusión es que la nota que le hemos otorgado a los colegios en su conjunto, la nota media, es un 1,6 sobre 10. Madre mía. En acondicionamiento. Suspenden, pero ampliamente. El problema es que el que mantiene bien, el colegio que mantiene bien unas condiciones de temperatura, mantiene mal unas condiciones de humedad. Vamos a ver, hay 3 parámetros fundamentales que miden el confort de la estancia de nuestros hijos en el colegio, que son la temperatura, que debería estar en una banda de 20 a 25 grados, ideal, combinada con una banda de humedad relativa del aire que tiene que estar entre el 40 y el 60%, porque si estamos a 22 grados pero con una humedad del 100%, sudamos, vamos, que ni en la ducha lo arreglamos, nos duchamos y al minuto siguiente estamos otra vez igual. Eso ocurre en los países tropicales, por ejemplo. Bueno, y en España en algunos colegios. Entonces, tenemos que tener la banda de temperaturas correcta. Hemos dicho que la banda de humedad es correcta. Y todo esto, además, con el dióxido de carbono correcto, porque cuando respiramos, exhalamos dióxido de carbono. Eso hace que el ambiente se cargue y se vaya llenando de dióxido de carbono. Entonces, esos 3 parámetros, simultáneamente, todas las publicaciones nacionales e internacionales que saben de salud, que yo no sé, que soy un sencillo ingeniero, nada más, dicen que se tienen que mover en unos parámetros. Entonces, los ingenieros lo que hacemos en esto, aparejadores y ingenieros que hemos trabajado en este estudio, hemos decidido cómo se tomaban los datos, dónde se tomaban los datos, en qué intervalos y cómo se manejaban. Y luego algún compañero como Quique Bassat, un pediatra y entendido en temas de las pandemias y de estas cosas, pues también ha intervenido con nosotros en el análisis de los datos. Vamos a entrar en el tema pandemia, porque este tema ya sería relevante, insisto, en cualquier circunstancia, porque influye mucho en cómo, en qué ambiente reciben la educación nuestros hijos en los colegios. Pero claro, encima de esas malas condiciones llega este periodo que nos exige una serie de normativa en seguridad de higiene pues muy concreta, el uso de mascarillas, la ventilación de las aulas. ¿Cómo podemos leer o qué nos puede aportar este informe respecto a la protección en cuanto al COVID? Bueno, este informe no se hizo pensando en el COVID, claro, pero es que el problema que tenemos ahora con el COVID, con la COVID-19, con el SARS-CoV, que nos afecta con este virus, no es un problema que vaya a desaparecer mañana, probablemente, ¿no? Estamos cada vez viendo más problemas de este tipo. Entonces, hay un parámetro que ahora la Organización Mundial de la Salud está insistiendo en él en los últimos meses y los expertos están insistiendo en que tengamos cuidado porque el virus se queda en los aerosoles. Es decir, se queda en suspensión en el aire, no desaparece. Eso no quiere decir que nos vayamos a contaminar ahora estando tú y yo como estamos, pero claro, si en un aula están 26 chavales o 26 alumnos, a mí me pasa en la universidad, yo estoy dando clase en este momento con las puertas abiertas, las ventanas abiertas y la renovación de aire a toda pastilla, o sea que en unas condiciones bastante penosas, que conste. Eso, además, si lo consideramos en una ciudad como Burgos, con la climatología que tenemos, pues hace que esto sea inviable. Dentro de 15 días, cuando bajen las temperaturas más de lo que ya están, pues no vamos a poder mantener las ventanas abiertas, las puertas abiertas, etcétera. Entonces, nuestro informe decía desde el principio, sin pensar en la COVID-19, en esta enfermedad, que la renovación de aire es fundamental para mantener las condiciones higiénico-sanitarias de los centros de trabajo, que no es otra cosa que el colegio para nuestros hijos y para los docentes, que también nos olvidamos de los docentes. Pero claro, que forman parte de la comunidad educativa. Claro, por supuesto. Que también tienen que estar en buenas condiciones. Por supuesto. Y la situación en la que tenemos ahora, según hemos investigado los colegios,
pues es mala, es mala. No hemos hecho el estudio, por ejemplo, de centros universitarios, pero como lo hagamos, veremos a ver qué sale. ¿Y podríamos mejorarla, Juan Manuel? Claro. ¿Cómo? Es evidente. Hombre, tenemos que hacer inversiones, eso está claro. Inversiones, además, con sentido común. El planteamiento que nosotros hacemos es de invertir de forma eficiente. Es decir, vamos a poner unos sistemas de recuperación de aire, que nos extraigan el aire interior viciado, que tiene muchas partes por millón de CO2, además. No lo he dicho, pero bueno, hay una banda a partir de la cual nuestros hijos empiezan a perder la atención, porque claro, respiran un aire muy viciado y tienden a la somnolencia, pérdida de atención, etcétera. A partir de 1000 partes por millón empezamos a tener problemas. Nosotros hemos leído hasta 3000 y 3500 partes por millón en algunos colegios. Eso lleva a la somnolencia, o sea, dice, es que se me duermen los niños en clase. Lo raro es que no se duerman, ¿eh? Pero bueno, a lo que voy. Lo interesante es renovar el aire mediante un sistema de doble vía, de manera que yo saque el aire contaminado del interior o en malas condiciones, en este caso además que tiene los aerosoles con el SARS-CoV-2 y ese aire los pulse a la calle y aproveche cuando sale el aire para calentar aire limpio que yo meto desde la calle. Eso es una renovación de aire de doble vía. Eso tiene que ir además acompañado, para que esté bien acondicionado el colegio, de buenas calidades de aislamiento y sistemas de mantener, quiero decir, las carpinterías, etcétera, en buena calidad. Claro, si yo hago una obra de extracción de aire, de acondicionamiento, que además meto aire caliente, o sea que la calefacción es el propio sistema que estoy diciendo. Si meto aire caliente y en verano frío, porque el sistema funciona a la inversa, cambia la temperatura, enfría el aire del exterior con el calor que aporta el aire interior, que está caliente. Bueno, si yo hago eso, pero no hago una reforma en su conjunto, pues se me va a ir por las ventanas el calor, etcétera. Entonces, Juan Manuel, pero esto en una construcción, por ejemplo, de un nuevo colegio, entiendo que con estos datos tan contundentes, pues los responsables se plantearán una construcción eficiente y será fácil de implementar, o bueno... No tanto, no tanto, no. Los responsables en la construcción tendemos mucho a seguir haciendo lo que se ha ido haciendo. Somos muy reacios al cambio. Pero voy a los que ya están, porque que lo podamos incluir parece lógico en una nueva construcción, pero los centros educativos que estamos utilizando hoy en día, este tipo de medidas se pueden implementar. Sí. Bueno, es una cuestión de inversión, básicamente. Básicamente, pero una inversión además que se recupera pronto, ¿eh? Ya hay algún ejemplo del último año hecho en Cataluña, un colegio en Cataluña. Se ha hecho una reforma, no ha superado los 400 euros por metro cuadrado de inversión para acondicionar completamente el colegio, ¿eh? Es una pena que no podamos ver aquí fotos que presentamos, por ejemplo, el otro día de ese colegio, pero es que además con los sistemas que ponemos, que son sostenibles, que se ponen en general, que los que proponemos nosotros y los que se ejecutan, pues el gasto energético baja muchísimo. Por ejemplo, con sistemas de acondicionamiento tipo Passive House o otras marcas, pero yo hablo de con la que trabajamos nosotros. Nosotros trabajamos con esa certificación porque la Universidad de Burgos tiene un convenio con ellos desde hace años y colaboramos y actuamos de forma conjunta en algunos temas. Bueno, pues con esa certificación lo que hacemos es bajar el costo energético muchísimo. Por ejemplo, en una vivienda construida con esos sistemas o reformada poniendo estos sistemas, el coste de calentar la vivienda no supera 1 euro por metro cuadrado año. Es decir, una vivienda de 100 metros cuadrados cuesta calentarla 100 euros al año. Esa es la panacea para Burgos, por ejemplo. Desde luego. O Vitoria. Bueno, es que este es un sistema, por ejemplo, Passive, el que se está aplicando mucho en Alemania, Austria y países nórdicos, y en España está empezando a aplicarse. Juan Manuel, es interesantísimo todo lo que nos estás planteando y tan práctico además que, bueno,
que al final nosotros solo somos el altavoz, pero si esto llega a los responsables que tienen que tomar esas decisiones, espero que lo tengan muy en cuenta porque redunda en el beneficio de todos. En Burgos se está haciendo, ¿eh? Ahora la Escuela Infantil Río Vena del Ayuntamiento de Burgos va con este proyecto, va desde el proyecto ya con PASIF. Es un proyecto de la etapa anterior, de quien gobernaba anteriormente, que lo lanzó así, con el alcalde de la calle, que ha asumido el alcalde de La Rosa. Digo los dos para que ninguno no se crea que ninguno tiene menos importancia, la tienen los dos. Y sobre todo los técnicos municipales que han creído, los compañeros que trabajan allí, que han creído en este sistema. Y entonces se va a poner en marcha, se está construyendo en este momento la guardería y va a ser la primera de España con este sistema. O sea, pues qué buena noticia. Lo vamos a tener en Burgos. Felicidades por el estudio. Muchísimas gracias por habernoslo explicado y hasta pronto, porque estoy segura que vamos a tener noticias interesantes en este ámbito muy pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nosotros en 8 Magazine seguimos ocupándonos ahora de la actualidad deportiva. Este programa es un magazine. Cada página le dedicamos un tema. Hace un momento hablábamos de medio ambiente, ahora también relacionándolo con la salud y el bienestar de los escolares, pues ahora abrimos página deportiva. Vamos a ver qué está ocurriendo en la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España, una etapa que creo discurre entre Pamplona y Lecumberri. Aquí lo tienen. Respira. Ha llegado ese momento. Lo habías imaginado mientras construías imposibles. Cierra los ojos. Abre tu caja de los sueños. Disfruta. Grita. Sonríe. Saluda. Brinda. Corre. Encuéntrate. Encuéntranos. Detén tu tiempo. Te estamos esperando. Necesitas Burgos. Llega ya el primer equipo aquí a la línea de salida. De hecho, premio especial que van a recibir nuestros corredores en esta jornada. Bueno, tenemos también instalado aquí lo que es este reconocimiento facial. No sé si lo tenemos por aquí, ¿verdad? El reconocimiento facial, mirad, para que todos los corredores cuando llegan aquí, para evitar pues ese contacto, vienen aquí y se le reconoce con nuestro partner tecnológico que es Movistar, by Movistar. Le reconocen la cara y lo veremos en la pantalla gigante. Esto es cortesía de Movistar. Insistimos, primer equipo, de hecho, con uno de los ciclistas protagonistas de la jornada del día de ayer, que llega con mucho tiempo a recibir el cariño del día de hoy. De hecho, luce ese dorsal amarillo del premio de la combatividad de la etapa. Bueno, es el momento, yo creo que para recibir con todo nuestro cariño a uno de los ciclistas que en el día de ayer estuvo ahí siendo pues animador insistimos, de la carrera, que estuvo en esa cabeza de carrera intentando luchar por la victoria de etapa. Por lo tanto, Jetsebol, que suba por aquí, premio de la combatividad, ahí lo tenéis con ese premio especial continental en la línea de meta con este fondo de los mayores de la clasificación general. Ahora, Jetser, bueno, tu premio te vamos a colocar aquí para que te veamos perfectamente. Aquí justamente, y te veamos con esa superación, con ese trabajo, con el éxito, además de continental, que es el premio que se lleva este corredor, que el año pasado de hecho ocupó la segunda posición en la etapa con final en Jabalambre. Todo el equipo Burgos BH en la línea de salida, capitaneados, como veis, por Ángel Madrazo que ganó etapa el año pasado en la vuelta, ese final de etapa en Jabalambre, que fuera ganador también de la Clásica de Ordizia, que fue ganador también de pruebas en Francia, y con Ángel Madrazo junto con Jetsebol, bueno, pues también vamos a presentar a Óscar Cabedo, que disputa su tercera Vuelta a España. De hecho fue séptimo de etapa hace unos años exactamente en Alfacar. Con ellos también a Juan Felipe Osorio, ciclista colombiano que cumple su segunda participación en
la Vuelta. Destacó en la montaña del circuito de las Artes y también de la Vuelta al Algarve, además de ganar etapa en el Clásico RCN. William Smith Jacobus, el ciclista sudafricano, que ayer también lo intentó en la zona de aproximación, digamos, a la zona de exactamente de esa subida a Rate. Tenemos a Jesús Ezquerra también con nosotros en su tercera participación en la Vuelta, además de ganar la Vuelta a Palencia. Fue un corredor que fue segundo de etapa en Canfranc, en la Vuelta a Aragón, segunda participación. Con ellos Alex Molenaar, el ciclista de los Países Bajos, ganador en el Tour de Rumanía, ganador en el Tour de Qinghai en China, ganador en la Vuelta a Austria, y con Ricardo Vilela, que cumple su cuarta participación en la Vuelta del 2020, el ciclista que fue ganador en Santa María da Feira. Bueno, pues el saludo para todo el equipo Burgos BH, preparado para el día de hoy y lógicamente también con las ganas de ofrecernos una buena competición a todos los aficionados a motociclismo. Muchas gracias, chicos, que vaya bien, que va a ser el portavoz del equipo. ¡Aplauso! También para Sepp Kuss, el líder del Premio de la Montaña con Loterías y Apuestas del Estado. Vemos que con ellos están Tom Dumoulin, también el ciclista que ha ganado etapas en la Vuelta, a Josh Bennett, que ha ganado rápidamente. Congratulations for your victory, okay? It's your, the best team, okay? Bueno, thank you. Y para todo el equipo con ese premio especial Correos que tenemos, además de contar con Robert Hessing, que ganó etapa de la Vuelta, Lennart Hofstede, ganador en Ron Alpe, tercera participación en la Vuelta. Respira. Ha llegado ese momento. Lo habías imaginado mientras construías imposibles. Cierra los ojos. Abre tu caja de los sueños. Disfruta. Grita. Sonríe. Saluda. Brinda. Corre. Encuéntrate. Encuéntranos. Detén tu tiempo. Te estamos esperando. Necesitas Burgos. Con la actualidad refrescada nos vamos a publicidad. A la vuelta les hablamos de una nueva cita cultural, esta vez en formato de exposición, Librarte. Se lo contamos tras la publicidad. Estamos de vuelta en nuestro plató de 8 Magazine en directo, son las 5:47 minutos. Tenemos una propuesta más que hacerles. La verdad es que a lo largo del programa hemos hablado de muchas cuestiones. A mí me gusta mucho este formato porque podemos hablar de medio ambiente o de arte en el mismo programa. El arte va a ser el siguiente protagonista a través de una nueva edición de la exposición Librarte que coordina, que dirige nuestra siguiente invitada, Elvira Riloa. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Eneca. Está todo preparado para abrir las puertas de Librarte el fin de semana, concretamente el viernes. Supongo que habéis pasado, como todos, momentos complicados de ver si se podía o no, cómo, pero lo más importante que queremos contarles a nuestros espectadores es que se puede visitar la exposición, que se va a abrir y que se puede visitar a pesar de todo, a pesar de las últimas noticias de este confinamiento perimetral. Elvira, eso es lo más importante. Sí, sí, bueno, han sido momentos de gran incertidumbre, como te puedes imaginar. Cuando supimos del confinamiento el domingo vivimos un momento así un poco de pánico, pero afortunadamente nos han confirmado que, bueno, la feria sigue adelante, tenemos un aforo limitado, pero en fin, el espacio es muy grande, se puede visitar cómodamente. Por supuesto, vamos a tener todas las medidas de seguridad, geles hidroalcohólicos, desinfectante, guantes para que los visitantes puedan manejar los libros y, bueno, recordar que es que además en cultura, en ningún festival, en ningún concierto, no ha habido ni un solo rebrote, entonces
bueno, pues que es un espacio muy seguro y animamos a los burgaleses y burgalesas a que se pasen a disfrutar de la feria, ya que, bueno, pues tampoco se puede salir a los bares y, bueno, es una manera diferente de pasar el fin de semana. Desde luego, lo más importante es que se hace, que hay cosas que se pueden hacer de manera segura y la cultura es una de ellas. Y que nos hace mucha falta también, como decías, porque estamos en unos momentos de tanta oscuridad que poner un aliciente de este tipo yo creo que nos va a venir bien a todos. Durante todo el fin de semana, en el monasterio de San Juan, Feria del Libro de Artista de Castilla y León. Eso es, Librarte. Me gustaría profundizar un poco en este concepto de la edición de arte que, bueno, que mezcla los dos mundos, ¿no? El de la edición, el de los libros y el del arte, y claro, esa combinación pues nos da piezas muy especiales. Es un formato súper amplio porque cabe desde, por ejemplo, el fotolibro, que es un formato que actualmente está muy de moda, pero también cabe el libro objeto, los fanzines, libros intervenidos, es decir, es un concepto muy amplio y además nosotros es cierto que empezamos como libro de artista, pero también hay que decir que al trasladar nuestra sede al monasterio de San Juan, que tiene pared, tenemos la oportunidad también, o damos la oportunidad, mejor dicho, a los expositores de colgar obras. Entonces también hay obra gráfica, obra en papel, ilustración, fotografía, es decir, que se puede adquirir no solamente el libro de artista, sino también pues, obra en papel, que bueno, es un poco abrir el mercado más allá de lo que es el libro objeto, el libro de artista. Y es al final establecer un foro en el que se encuentran los creadores, los coleccionistas, el público en general, los propios artistas, como nos decías. Es la quinta vez que os presentáis en Burgos, así que es muy probable que mucha gente os conozca. También que a causa de estas circunstancias algunos no se puedan desplazar, así que quienes os conozcan van a repetir, quienes no puedan venir podrán seguiros a través de bueno, vuestros perfiles digitales, ¿no?, para mantener ese contacto. Bueno, es que este año además tenemos una novedad en este sentido, nos hemos aliado con la gran revista de arte contemporáneo de nuestro país, digital, que es Plataforma de Arte Contemporáneo PAC, y a través de ellos, que tienen un montón de seguidores en Instagram y, bueno, y en su página web, también en nuestras redes sociales, pero bueno, gracias a ellos especialmente, vamos a poder tener un vistazo general de lo que es la feria durante el fin de semana y después la semana posterior, de manera que aquellos visitantes que no hayan podido venir, tanto de Burgos, pero sobre todo aquellos de fuera, puedan tener una idea de lo que ha pasado en esta quinta edición de Librarte. Así que bueno, esta es la novedad de este año, como toda la cultura ha dado este viraje hacia lo digital, pues nosotros no podíamos ser menos. Desde luego. ¿Y qué nos vamos a encontrar, Elvira, este año en la feria? Pues este año tenemos 13 expositores, nos acompañan galerías de arte, nos acompañan artistas individuales, editoriales. Tenemos una exposición espectacular en el nuevo claustro del monasterio, que como sabéis ha sido reformado hace muy poquito y de hecho lo estamos estrenando nosotros. Es una exposición de Beatriz Díaz Ceballos, una artista obetense pero radicada, vamos, que vive en Valencia. La hacemos a través de la Galería Rodrigo Juarranz, que es la única galería que hay en la provincia de Burgos, que está en Aranda de Duero. Y nos ha traído esta estupenda exposición y bueno, también como todos los años siempre hacemos actividades paralelas. Este año no podíamos hacer quizás tanta presentación de libros, pero sí hemos conservado nuestros talleres, que siempre funcionan muy bien. Tenemos un taller para niños con la niña Vero, que siempre son divertidísimos y vienen un montón de niños. Este año también lo hemos restringido a 10. Y un taller de autoedición de libro de artista con Irene Cruz, que viene desde Alemania, ni más ni menos a impartir este taller con nosotros, que está orientado lógicamente a artistas que quieran empezar a autoeditar sus libros de artistas, a coserlos manualmente, o sea, de una manera más artesanal. Y luego también este año, bueno, como ya es tradición, tenemos el premio Librarte al mejor libro de la feria, que tiene una dotación de 800 euros. Y desde el punto de vista de los creadores, conocen bien este mercado, los coleccionistas también, pero del público en general, Elvira, me gustaría dejarles la curiosidad por asistir a esta feria, porque es una toma de contacto con el arte, para empezar, muy accesible, ¿no?, desde cualquier punto de vista, incluso el
el sensorial, porque van a poder tocar los libros, pero también el económico. Tendemos a pensar que el arte es una cosa alejada y no tiene por qué. Esta exposición es una muestra de eso, ¿no? Sí, de hecho, bueno, por un lado están las ferias del libro de artista que en los últimos años han tenido un boom espectacular. En Madrid se celebraba hasta no hace mucho más que libros. Arts Libres en Barcelona es una de las ferias más importantes del libro de artista, y también hay muchísimas dedicadas a fotolibro, que como te comentaba antes es un formato que está muy de moda. Y efectivamente, como bien dices, el libro de artista es un formato bastante económico, también lo es la edición, por ejemplo, los grabados, la fotografía, etcétera. Y yo creo que es una buena manera para incentivar al público burgalés a empezar a coleccionar. Son piezas que generalmente no son, bueno, muy caras. Yo siempre pongo esta comparación. Que te cuesta lo mismo prácticamente comprarte una lámina en un famoso centro comercial que una pieza original de un artista. Y bueno, también hay que tener en cuenta que los artistas este año están pasando muchas dificultades porque todos los festivales, todas las ferias de arte o se han cancelado, están peligrando. Entonces creo que también es importante apoyar a la cultura, apoyar a estos artistas que tanto nos han ayudado durante el confinamiento con contenidos, no hemos parado de ver exposiciones online. Es decir, creo que también es un buen momento para apoyarlo. Y sobre todo, la diferencia que hay entre una obra original y esas creaciones en serie, que están muy bien, pero es otra cosa, y lo van a poder comprobar a lo largo de todo el fin de semana en el Monasterio de San Juan, en una nueva edición de Librarte. Elvira, muchísimas gracias por habernos acompañado, que tengáis una buena feria dentro de las circunstancias que tenemos, y hasta pronto. Gracias, muy amable. Nosotros en 8 Magazine tenemos un asunto pendiente, la previsión meteorológica. Vamos a ver si va a continuar lloviendo como está haciendo intermitentemente hoy. Nos lo resume Daniel Angulo. Clínicas Berlín les ofrece el tiempo. Hoy han estado los cielos también nubosos en Barbadillo de Herreros, como nos muestra su webcam. Ayer se recogían más de 30 litros en esta localidad y hasta 60 litros casi se recogieron en Renuncio, donde hoy también tenían cielos nubosos. Aquí en la capital casi llegamos a recoger 50 litros entre la jornada de hoy y de ayer, que fue muy lluviosa. Y esto se veía muy bien también en la imagen del satélite Meteosat, donde vemos que la nubosidad seguía afectando sobre todo a la mitad occidental de España, y el frente que nos afectó ayer, mientras tanto, se alejaba por el Mediterráneo. Mañana, jueves, en la situación prevista a mediodía isobárica, vemos que sigue la borrasca situada al oeste de Portugal. Estaremos con bajas presiones y con frentes todavía cruzando por nuestro territorio. Así que mañana se espera una jornada también de tiempo inestable, sobre todo por la tarde, que será cuando se den chubascos que pueden ser fuertes, pero ya de forma local. Concretando ya más para nuestra provincia, para este jueves 22 de octubre, en la zona norte, en Merindades, tendremos un aumento de nubosidad con chubascos, sobre todo por la tarde. Las temperaturas de momento siguen suaves, puesto que mañana seguirán entrando esos vientos húmedos y templados del suroeste, con máximas en Espinosa de los Moteros 17 grados, Villarcayo 18, en Miranda llegarán hasta los 20, las mínimas sobre 8 o 9 grados. Ya por la Bureba y por el este tendremos también chubascos, sobre todo por la tarde. En Briviesca las máximas estarán sobre 17 grados, 18 en Belorado, en Prado Luengo se quedarán en 15, con mínimas de 7-8 grados en toda esta zona. Si hablamos del centro y del oeste, diremos que habrá aumento de nubosidad a lo largo de la mañana, sobre todo, y por la tarde chubascos que pueden ser localmente fuertes en el noroeste. Las temperaturas bajan pero siguen suaves, máximas de 16 grados en Villadiego, en Melgar también 16 y por Castrojería 16-17 con mínimas de 7 grados. Por el sur tendremos, ojo aquí, bastante más inestabilidad que en el norte, con cielos nubosos, posibilidad de tormentas en el Valle de la Arlanza, máximas de 18 grados en Lerma, 18 también en Aranda con mínimas de 9 y 8. En la sierra cielos muy nubosos, con lluvias, chubascos sobre todo por la tarde, temperaturas máximas rondando los 17-16 en Quintanar y mínimas de 7 grados. Mañana en Burgos capital, nubes y claros por la mañana y luego más chubascos por la tarde, con ligera bajada de temperaturas, pero todavía con ambiente suave. El viernes ya irán cesando las lluvias, algún chubasquillo, poca cosa, y eso sí, bajarán las temperaturas. El fin de semana parece que se presenta en principio estable, aunque el domingo llega un nuevo frente con chubascos y tormentas.
Mañana estará aquí en el plató de 8 Magazine Daniel Ángulo para darnos más detalles respecto a la previsión del tiempo y también para hablarnos de otras cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Tendremos también tertulia, escucharemos el nuevo videoclip de Daniel Guantes, que estará también en el plató de 8 Magazine. Un montón de temas en los que ya trabajamos, se los mostramos mañana. Gracias por su compañía.